Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó: Sobre tu palabra echaré las redes. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serán hombres los que pescarás. Junto a ti buscaré otro mar. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó: Sobre tu palabra echaré las redes. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serán hombres los que pescarás. Junto a ti buscaré otro mar. Amén. Eso es hablando de la soberanía de Dios, de la teofanía de Dios. ¿Sabía que esa adoración está hablando de la soberanía de Dios, de la teofanía de Dios? Porque hablar de la venida de Jesucristo aquí a esta tierra es hablar de la teofanía de Dios, porque es algo que en el corazón y la mente de los hombres que no han entendido el misterio de la salvación del alma no puede caber, no cabe. Hasta que Dios no llega y visita la mente y el corazón del hombre, estos asuntos son inentendibles para el hombre que no conoce a Dios. Ahora, cuando Dios viene y hace una visitación, como Él sabía hacerla, a la vida del hombre, mi hermano, por impío que sea, amén, por impío que sea, por eso es que el convertido tiene que buscarle la cara al impío y tocarlo con la mano, y tocarle la manito y decirle Dios te bendiga y buscarle y darle cariño y darle amor, mi hermano, porque eso de tratarlo porque ellos son impíos y no conocen a Dios a la patada, eso no se puede. Eso no se puede, mi amado. El convertido le busca la cara al impío para que ellos también lleguen a entender este misterio que Dios te ha revelado y que por su gracia y su misericordia es como te lo ha revelado. No creas tú que este asunto se te ha revelado a ti porque tú eras merecedor de esto. Amén. Esta gracia de Dios es por gracia. Y cuando hablamos de la grandeza, el poder, la soberanía y la teofanía de Dios, estamos hablando de la revelación de Cristo a la tierra, de Dios, del Dios que nadie puede ver, que nadie ha podido ver, pero que sabemos que el universo que nos rodea a nosotros, que es inmenso, es infinito, está creado a su imagen, ha creado un hombre aquí en esta tierra a su imagen y semejanza, y conforme a la voluntad suya y en su amor y en su misericordia lo puede amar. Y tanto lo amó que en su teofanía, en su grandeza y en su poder escogió a un hijo que le llamaban Jesucristo y que le llaman Jesucristo, y lo envió aquí a la tierra, lo convirtió, lo hizo hombre. Oiga, en la soberanía y la teofanía de Dios lo hizo hombre para enseñar que el hombre que había perdido en una ocasión la gracia y la misericordia con que Dios lo había creado allí en el huerto, Dios en su misericordia trajo un hombre para hacer entender a ese hombre que él podía de la misma manera llevarnos a la presencia de Dios, y que nosotros por medio de la obediencia podamos alcanzar la gracia eterna que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. Esto como que no cabe en la mente humana. Pero tiene que caber en su mente, tiene que caber en su corazón, tiene que caber en su vida, porque ayer hablábamos de espíritu, alma y cuerpo. El tiempo se terminó ayer y no pudimos seguir extendiendo este tema, pero este tema es un tema muy amplio y vamos a continuar hablando de él. A lo mejor no de la misma manera que lo tratamos ayer, pero hay mucha manera de tratarlo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos evangelísticos en los que tenemos que hablar de la venida de Cristo y dejarnos de asuntos, mi hermano. En estos tiempos hay que hablar de Cristo y hay que predicar a Cristo. Hay que predicar el advenimiento, la salvación del alma. Hay que predicar la salvación del hombre a esta nación a la cual Dios nos ha traído a vivir. Amén. Y tenemos que aprovechar bien el orden de los tiempos, los años que tenemos, el tiempo que tenemos para vivir aquí en esta tierra, los hombres y las mujeres que han alcanzado ya unos añitos como lo que tenemos nosotros ya. Aprovechenlo para hablar de Cristo, mi hermano. Amén. No es que nos vamos todavía. Todavía nos queda un rato largo aquí en esta tierra. ¿Usted lo cree así? Amén.
Amén. Amén, bendito sea Dios, porque por mucho que a veces, por mucho que nos acicalemos a veces, ya cuando tenemos, bueno, sí, exactamente, sí, que a veces si nos cuidamos, la gloria sea para Dios, pues nos vemos bien, pero como quiera que sea, si tengo 60, tengo 60. Bendito sea Dios, amén. Así que por mucho que yo quiera, alabado sea Dios, están ahí, mi hermano. Amén. ¿Usted lo cree así? Vamos a hablar de una época y de un tema maravilloso. A mí me gusta este tema porque ayer hablamos de Pablo. Ayer hablamos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que habló por inspiración del Espíritu Santo y Dios lo usó de manera poderosa, de manera tan grande y maravillosa que yo creo que hay cuatro hombres en la Biblia. Hay 4 hombres en la Biblia a los cuales Dios les reveló el profundo misterio de la salvación del hombre y de la salvación del alma, como tuvimos hablando ayer. Y yo creo que esos 4 hombres que pueden hablar con amplia, ¿cómo diría? Bendito sea el Señor. Podrían hablar con toda la amplitud del mundo del tema de la salvación del alma. Hay 4 hombres en la Biblia que yo estuve mirando y he podido ver que pueden hablar de este asunto con toda profundidad porque Dios se lo reveló. A uno porque fue Dios, Jesucristo. A uno porque fue Dios y es Dios. Amén. Aquí en la tierra, bendito sea Dios. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todo lo que en ello hay. Jesucristo, el Hijo de Dios, puede hablar, habló en el transcurso de su ministerio con toda amplitud del asunto de la salvación, de la eternidad, el lugar, el sitio a donde van los hombres cuando desde aquí parten desde la tierra. Alabado sea Dios, porque ninguno que haya ido allí ha podido volver de allí, ¿verdad que no? A seguir viviendo aquí, sino gente que Dios en su misericordia y en su amor han muerto y le ha resucitado, ¿verdad que sí? Hay un personaje, alabado sea el Señor, de nombre llamado Lázaro. Amén. Que dice la palabra de Dios que tuvo 4 días. 4 días y que ya es día. Amén. Porque su hermana decía y su hermana dijo en una ocasión, cuando Jesucristo le dijo, Marta, quita la piedra. Él dijo, Señor, es que de 4 días y ya huele mal. Claro, normal, ¿verdad que sí? Porque a los 4 días se supone que ya ha entrado en un estado de putrefacción y ya que el asunto es difícil tratarlo de cerca. Amén. Porque estaba sepultado. Pues yo creo que ese hombre podía hablar del tema y el asunto del lugar en donde las personas que mueren en Cristo van. Hay otro personaje de nombre llamado Juan, el teólogo, que Dios les mostró allí el lugar a donde los hombres van por medio de una revelación. ¿Usted lo cree así? Y me dice la palabra de Dios que ese personaje que escribió 13 epístolas de la palabra de Dios, 13 libros, también dice que Dios lo arrebató y lo llevó al tercer cielo. Lo llevó al tercer cielo, allí a un lugar en donde él mismo dice con toda la sabiduría, la capacidad, la ciencia, la inteligencia y la profundidad que Dios le había dado en el espíritu. Dice que las cosas que vio allí no podía describirlas de la manera que eran con toda su sabiduría y su capacidad. Pues puede hablar de esto y pudo hablar de esto. Ayer hablábamos de ese personaje de nombre llamado Pablo, ¿sí o no? Amén. Pero hoy vamos a hablar de la máxima autoridad. Y del que le dio la vida al hombre, del que le dio la vida a la mujer, del que le dio la vida a Pablo, del que le dio la vida a Lázaro, del que le dio la vida a Juan y del que le dio la vida a Eliseo, del que se llevó a Eliseo, del que se llevó a Enoc y del que se llevó a todo y el que nos va también a arrebatar a nosotros un día, como decía ayer, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ese que va a descender del cielo y que los muertos en Cristo van a resucitar primero, es del que vamos a hablar hoy. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo, mi amado. Aleluya. Y vamos a tomar nuestras Biblias y nos vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del verso 19 en adelante.
La gloria de Cristo Jesús. Alábele que Él vive, mi hermano, por todas las edades. Dios está con nosotros y nada nos va a mover. ¿Lo creemos así? Pues vamos a hablar del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del verso 19 en adelante. Conoce la historia del rico y Lázaro. La historia del rico y Lázaro, ¿la conoce? Alabado sea Dios. Amén. A mí me gusta esta historia porque Jesucristo habla de ella sin ningún esfuerzo. No se esfuerza para hablar de este asunto porque Él habla con toda la convicción del saber. Él habla con toda la convicción del saber qué sucedió aquí, qué fue lo que pasó y qué fue lo que aconteció. Y nos lo narra por medio, a modo de una parábola, pero es una realidad. ¿Usted cree que Cristo podría hablar de algo que no haya acontecido? ¿Usted cree que Jesucristo podía hablar de algo que no haya acontecido y que no haya sucedido? Quiero escucharlo de usted. ¿Cree usted que Jesucristo pudo hablar de algo que no haya sucedido y que no haya sido una realidad? Amén. Bendito sea Dios. Bueno, pues vamos a ver lo que dice. Aquí no lo está diciendo, no lo dice Pablo, ni lo dice Lucas, ni lo dice Marcos, ni lo dice Mateo. Es una parábola del mismo Cristo. Es un dicho del mismo Cristo y es una enseñanza de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que lo salvó a usted y a mí, el que nos rescató a usted y a mí. Él dice así, amén. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llaga y ansiaba saciarse de la migaja que caían de las mesas del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el asde alzó su voz estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia y envía a Lázaro para que moje las puntas de su dedo en agua y refresque mis lenguas, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tus vidas y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado allá. Además de todo esto hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíe a las casas de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuese de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Alabado sea tu nombre, Señor. Amado Dios eterno y Padre que estás en los cielos, Señor. Un día más, Señor, un día más por la gracia y la misericordia tuya voy a hablar de tu palabra, Dios mío, Señor, a tus hijos que están aquí presentes. Dios eterno, Dios amado, es la palabra tuya, Dios, la que fluye por la boca del hombre que hablas de ella, Señor. Porque tus palabras son santas, son espíritu, son vida, oh Dios, al alma que la escucha, al alma que la oye, al alma, Dios mío, Señor, Padre, que la puede entender, porque el trato de tu Espíritu Santo va a su corazón, va a su vida. La palabra, Dios mío, Señor, van como espíritu, oh Dios, Señor, a su mente y a su corazón, oh Dios mío. Y usted, Espíritu Santo, es el que hace la obra en mi vida y en su vida, oh Dios, Señor. Porque toda la gloria, Dios mío, el poder y la alabanza es suyo, oh Dios. Sé, Dios mío,
míos, en esta hora, Señor, que tus palabras fluirán por mi boca y harán el efecto necesario en mi vida, Señor, y en la vida de las que escuchan y de los que escuchan, oh Dios mío, Señor, estas palabras, oh Dios mío, que son tuyas, porque son tus palabras las que tú relataste y de las que hiciste, Señor, el relato de la que vamos a hablar en esta mañana. Permite que tus palabras sean bendición, Dios mío, Señor, alrededor de todos y cada uno de los que estamos aquí, porque ya ella, oh Dios mío, Señor, nos han bendecido, nos bendicen y nos seguirán bendiciendo a lo ancho y a lo largo de nuestras vidas, Dios eterno. En el nombre de Jesús, toda la gloria es tuya, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, mis amados y queridos hermanos. La gloria es de Cristo Jesús. Toda la gloria y el poder de Jesús. Estas son palabras de Jesucristo. Son palabras de Cristo de las que vamos a hablar hoy. Les decía que ayer hablábamos del apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar de Jesucristo y de este maravilloso relato de el rico y Lázaro. A lo mejor usted quizá lo ha leído muchas veces. A mí me gusta y yo sé que también a usted le gusta este relato, porque este es un relato de esperanza. Este es un relato de esperanza de vida. Este es un relato de esperanza de vida, que es el tema que le pusimos ayer al mensaje y es el tema que le vamos a seguir poniendo hoy. Esa esperanza de vida para los que no entienden, como decía al principio, y esa esperanza de vida para los que entendemos. Esta es la iglesia y misionera esperanza de vida para los que no lo saben. Y como la iglesia evangélica y misionera esperanza de vida, estamos predicando y estamos enseñando y estamos llevando palabras de vida, y nos vamos a encargar de seguir llevando palabras de vida para los que no pueden entender estas palabras de vida que Dios nos ha encargado a nosotros en este tiempo. Por eso le dije al principio que decía la adoración, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste. Me llamaron esa palabra y esa palabra llegaron a lo más profundo y a lo más íntimo de mi corazón. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dice, tú diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu preciosa sangre por mí. Isaías 53 dice, y dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. 725 años de la aparición de Jesucristo, cuando los hombres buscaban alternativas y buscaban opciones, y Dios les decía de qué manera hacer las cosas, pero ellos no obedecían. Había un plan y un propósito para la redención de su pueblo Israel y para la redención de nosotros, los gentiles que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y llega Isaías y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que les deseemos. Dice, desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de esta paz, de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Porque él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio dice que fue llevado sin culpa, sin causa.
sin culpa y sin causa. Dice que padeció todo eso por mí. Esto hay que entenderlo. La profundidad y el misterio de esta redención al hombre y a la mujer que Dios se lo haya revelado, mi hermano. Debe estar todos los días y vivir todos los días dándole la gracia a Dios por esto. Cualquiera que sea tu situación, me llamaba la atención el testimonio de mi hermano Zambrano. Cualquiera que sea la situación por la que tú estés atravesando, por la que tú estés pasando, por la que tú estés sufriendo, cualquiera que sea, por fuerte que sea la prueba, por fuerte que sea la dificultad por la que tú puedas pasar en estos días tan difíciles en los que estamos viviendo, es mejor y es más provechoso y es de más provecho servirle a Dios, soportarla y llevarla, que abandonar en medio del camino, porque este asunto es para los que sigan con la mano puesta en el arado. Esto es para los que sigan con la mano puesta en el arado, porque ninguno, yo no conozco, solo conozco un hombre que haya puesto la mano en el arado y lo haya soltado, alabado sea Dios, y lo haya soltado, que haya tenido éxito en el transcurso de su vida ministerial. Porque todos y cada uno de nosotros en Dios tenemos un llamado y un ministerio. Usted cree que no, y hay gente que dice, ¿y cuál es el mío? ¿Y cuál es el mío? Si Dios te ha traído, si Dios te ha llamado y te tienes en este lugar, para algo Dios te ha traído, para algo te tiene. Mi hermano, desde el día en que tú caíste y Dios te seleccionó en el vientre de la madre que te hizo y que te trajo a este mundo, bendito sea el Señor, por medio, desde el día en que tú caes en el vientre de tu madre, por medio de ese proceso que no voy a explicar ahora, alabado sea el Señor, por cuestión de tiempo, tú fuiste seleccionado para venir a este mundo. Y si Dios te dio la vida, te hizo nacer, tu madre tuvo el trabajo de amamantarte, de hacerte crecer y llevarte al estado de estatura que hoy en día tú tienes, y Dios en su amor y en su misericordia ahora viene y te revela el plan y el propósito de la salvación del alma. Es porque tiene un plan y un propósito contigo. Amén. Lo tiene con gente todavía que hay allá afuera que no ha conocido, y no lo vas a tener contigo que lo ha conocido y estás aquí. Pues claro, mi hermano, si lo tiene con gente que están allá afuera, que todavía no han llegado, pero que van a llegar, y que tú tienes que tener la fe y la confianza y la seguridad de que aquí en España y en esta nación va a haber un avivamiento en el que los españoles van a venir corriendo, y no vas a ver templo, ni vas a ver iglesia, de tanta gente que van a venir y van a conocer los pies de Jesucristo, alabado sea Dios. De esa gente que están allá afuera, alabado sea el Señor. ¿Usted cree que Dios no va a tenerlo con usted, mi hermano? Que ya estás aquí, pues claro que sí. Amén. Déselo a Cristo. Déselo a Cristo, mi hermano. Déselo a Cristo. Alabado sea Dios. Conociendo toda la maldad que había en mí, alabado sea Dios, y todos mis errores, Él ha preparado un lugar para mí. Él preparó un lugar para Lázaro. Él preparó un lugar también para el rico. Él preparó un lugar para el rico. No es que no amemos los ricos, yo amo los ricos. Amén. Amo a todos los ricos, y quisieran que todos los ricos vinieran a los pies de Cristo. Y así el evangelio, alabado sea Dios. Yo amo a todos los ricos, y yo también quisiera ser rico. Amén. Aunque soy rico en el espíritu, y ya Dios me ha hecho rico. Bendito sea Dios. Usted sabe que la obra de Dios también camina por medio de los productos financieros. La obra de Dios avanza, puede avanzar y puede seguir avanzando. No me diga que no, alabado sea el Señor, porque usted sabe que es así. Amén. Con riquezas y prosperidad, alabado sea el Señor, puedo seguir avanzando, puedo seguir caminando, puedo seguir haciendo cosas en Dios que tengo en mis planes, en mi propósito, en mi mente, y que a lo mejor la tiene usted también para seguir avanzando en Dios, y que a lo mejor la tienen muchos hombres y mujeres que en el ministerio ahora mismo están trabajando. Claro que sí, mi hermano, amamos a los ricos, pero ¿qué pasa? Aquí vamos a hablar de un rico que ignoró en su tiempo, dijo el mismo Cristo,
que ignoró en sus tiempos y en su hora que Jesucristo existía, que había un reino en ese tiempo, Jesucristo había predicado, había hablado, a lo mejor él había escuchado hablar de Dios, pero nunca le dio la importancia que merecía el atender a los asuntos y a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su tiempo y en su momento, como sucede hoy, se había entretenido en sus riquezas y no había puesto asunto a las cosas que eran de Dios. En cambio había un mendigo, dice la palabra de Dios. No, pero lo que pasa es que la gente cuando vive en esa situación, en esas condiciones, a lo mejor quizás no atiendes a la cosa, puede atender a la cosa de Dios porque tiene tiempo. A lo mejor el rico no tenía tiempo de atender a las cosas que eran de Dios en ese tiempo, y por esa razón a lo mejor se perdió y Dios no pudo tener misericordia de él, aún allá en el Hades, alzando los ojos y reconociendo que no había hecho la cosa bien. ¿Cómo es que Dios no tuvo misericordia, mi hermano? Porque aquí ahora es el día aceptable, es el día de salvación, y es el tiempo en que el hombre y la mujer que escuchan la palabra de Dios y escuchan el mensaje de la palabra de Dios tienen tiempo para escuchar, reaccionar y venir ahora que es el tiempo. Amén. Si hay alguien por aquí que no conoce a Dios, pues nosotros seguimos hoy, hicimos el llamado ayer y seguimos hoy haciendo también el mismo llamado. Todavía hay tiempo, todavía hay esperanza. Amén. Alabado sea Dios. El rico y Lázaro, la gloria de Cristo Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto es normal. Si tienes dinero, esto es normal, ¿sí o no? Si tú tienes dinero, se supone que tienes que disfrutar del dinero que tiene. Esto mismo haría yo con todo y tener a Cristo. Ahora disfruto de lo que tengo, disfruto de lo que Dios me ha dado, disfruto de lo que Dios me está dando y no me hace falta nada. Amén. Pero diría yo y diría usted, bueno, pues disfrutaría un poco más. A lo mejor si fuera rico, claro, a lo mejor quizás sí, pero a lo mejor me quedaría de la misma manera que estoy. Pero dice que este hombre se vestía de lino fino, normal, tenía para comprarlo. Se vestía de púrpura, normal, porque tenía para comprarlo. Hacía cada día banquete con esplendidez, normal, porque tenía para hacerlo. Pero no se acordó nunca de Dios. No se acordaba de Dios, no se acordaba que existía Dios. Pero dice que había a la puerta de él un mendigo que se llamaba Lázaro, un personaje que aquí exalta la palabra de Dios y la Biblia, y dice que los perros venían y le lamían las llagas que a lo mejor con el paso del tiempo se le habían ido infiltrando en la piel de sus brazos, de sus manos y de su cuerpo, a lo mejor quizás por la inclemencia del tiempo, las enfermedades, la naturaleza, los días en los que a lo mejor había vivido sin poderse dar una ducha a tiempo, sin poder bañarse a tiempo, sin poder a lo mejor cambiarse aquellos harapientos, aquella ropa con la que vivía, o quizás sus condiciones físicas de enfermedad le habían permitido que aquellas llagas, como usted sabe que es normal, hubieran podido afectar su cuerpo. Dice que los perros eran los que venían y aliviaban el malestar que le causaban aquella llaga. Yo no sé si usted sabe qué contenido hay en la lengua de los perros. Yo lo que puedo ver como amante que soy de la naturaleza humana, y trabajé por mucho tiempo allá en la ciudad de Venezuela. En Venezuela, cuando estuve allí, hice un poco de todo, mi hermano. Amén. En Venezuela, cuando trabajé, a lo mejor quizá ustedes nunca lo he dicho, trabajé por mucho tiempo allí en una clínica veterinaria. Si me hablas de perro, nadie aquí conoce más que de un perro que este personaje que está aquí, bendito sea el Señor. Digo, a menos de una persona que no haya estudiado veterinaria y haya entendido y entienda en esa materia. Amén. Porque estabas ahí al lado en la clínica, era ayudante del médico mientras operaban perros y mientras lo trataban y mientras estaban allí en aquel lugar. Tienen un contenido en las lenguas, mi hermano,
que lamen, bendito sea el Señor, cualquier llaga que tengan, y durante unos días, solo con el lamer las llagas que tienen ahí con sus lenguas, mi hermano, eso les sirve. Eso es la medicina más efectiva que tiene el perro para sanar cualquier llaga que tenga en su cuerpo. ¿Lo sabía? Bendito sea Dios. No hay medicina tan efectiva como esa. Y dice que a Lázaro iban y le lamían también la llaga. Y se la lamían la llaga. Y era lo único que podía, a lo mejor quizás en aquellos días, aliviar las llagas y la dolencia que Lázaro tenía en su cuerpo. Bendito sea Dios. Extraño esto, mi hermano. Amén. Y dice que Lázaro ansiaba saciarse. Este es un relato de Jesucristo. Y me gusta porque fue el mismo Cristo. ¿Cree usted que Jesucristo puede hablar de un relato que no haya sido real? Y yo creo que estaba hablando de un relato que había sido real, porque Jesucristo es eterno, conocía la eternidad. Aunque hayan pasado 5,000 o 10,000 años o 20,000 años, Jesucristo estaba hablando de un relato que había sido real en el pasado. A lo mejor quizá nadie conocía en qué tiempo y en qué ocasión había sucedido aquel acontecimiento, pero yo sé que si Cristo hablaba de este relato, hablaba con verdad y con cordura de lo que estaba diciendo. ¿Usted lo cree así? Yo sé que sí. Amén. Bendito sea Dios. Seguimos hablando de Lázaro. Amén. Vamos a seguir hablando de este relato, porque a mí me gusta porque fue Cristo el que lo narró. No es que no me guste, vuelvo y le repito lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Mateo, lo que dice Pablo. A mí me gusta todo porque todo hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero aquí me está relatando el mismo Cristo y me dice que murió el rico y que murió este personaje de nombre llamado Lázaro. Pero dice que Lázaro ansiaba y llenar su estómago de la migaja de los banquetes, del banquete que caía de la mesa del rico. O sea, ansiaba que alguien se dignara en traerle a lo mejor de la mesa del rico en un recipiente al lugar en donde él estaba, ahí afuera, algo de allí, como hacen hoy en día algunas personas, o como hago yo, o como hace usted en algunas ocasiones, cuando usted es movido a misericordia y alguien que está por ahí, a lo mejor en un estado de indigencia, debajo de un puente, o en un lugar en donde no tiene acceso a lo mejor a cocinar a la comida, porque la naturaleza, el tiempo, bendito sea Dios, y la vida en la que usted haya vivido le haya llevado a ese estado. Dice que hay gente que usted la puede observar con sus ojos a diario, que están viviendo en un estado de indigencia en el que dependen única y exclusivamente de gente que se pueden acercar y extenderle la mano. En aquellos tiempos, todos los días han habido gente así, y siempre Dios se ha acordado de ellos, de los huérfanos, de las viudas, de los indigentes y de todas aquellas personas que viven aquí sobre la tierra. Tiene Dios cuidado de ellos. Dice que Dios tenía cuidado de Lázaro. Tanto cuidado tenía de Lázaro que escuchaba en su misericordia. Parece que alguna rogativa que Lázaro hacía, aún allí en aquel estado de indigencia en el que él se encontraba, escuchaba a Dios la voz, la intención del corazón que Lázaro tenía en su mente. Amén. Y dice la palabra del Señor que murió el rico. Alabado sea Dios. Y murió Lázaro. Deseaba llenar su vientre de algo. ¿Cuántas veces no habrá entrado el rico allí al lugar, en la mansión en donde tenía, y habría echado el ojo, o algunos de sus servidores o sirvientes que tenían habrán echado el ojo ante el estado de indigencia que Lázaro tenía, y nunca se dignaron en a lo mejor quizás salir con un plato y servirle algo con lo que él pudiera saciar la angustia, la necesidad que tenía, el momento por el cual estaba pasando. Quizá muchas veces
Quizá muchas veces usted no lo entiende así. Yo lo entiendo de esa manera. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Jesucristo está haciendo un relato. Jesucristo le está haciendo un relato aquí a los judíos, al pueblo de Israel. Y como su padre era Abraham, no es que Abraham era Dios, mi hermano. No es que Abraham era Dios, para que no nos vayamos ni vayamos a confundir la cosa. Abraham no era Dios. Pero para los judíos, Abraham era su padre. Y era el padre por medio del cual ellos habían conocido a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Abraham era el padre de la fe. Y fue el primer personaje con el cual Dios intentó reconciliar a ese pueblo. Y por medio del cual Dios hizo un pacto con ese pueblo. Y por medio del cual él conocían a Dios. Y como conocieron a Abraham, que era el amigo de Dios, y conocían a Abraham, con el cual Dios había hecho un pacto, Dios lo toma como ejemplo y lo coloca en el lugar que a Abraham le corresponde como el padre de la fe. Ellos tenían la fe y ellos decían que tenían un padre y que su padre era Abraham. Al mismo Cristo se lo dijeron. Ahora, como Cristo le está haciendo un relato, tiene que hablarle de Abraham como su padre, no que Abraham sea Dios. Y le habla de que Abraham, de que hay un seno en la vida de Abraham que lo vas a llevar y lo vas a reconciliar con el Padre, porque Abraham fue el padre de la fe. Y como el padre de la fe, por medio de esa fe, ellos creían que iban a la presencia de Dios. Y como Jesucristo y Dios se la saben todo, le puso a Abraham como su padre. Amén. Por eso le dijo, yo no le voy a juzgar a ustedes. Quien le vas a juzgar, dijo también en una ocasión, es Moisés. Porque ustedes creen a Moisés, pero no guardan, ni guardaron, ni quieren guardar el pacto de Moisés. Entonces lo que le dijo Moisés a ustedes y ustedes no lo obedecen, eso es lo que le vas a juzgar. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Sí. Ahora tomas a Abraham como ejemplo. Alabado sea Dios, no que sea Dios. Y ahora Jesucristo le dice, hay un seno de Abraham. Hay un seno de Abraham, hay un asde, bendito sea el Señor, hay un asde y hay un seno de Abraham. Y le dice y le especifica y le hace una comparación y le dice que el seno de Abraham es el lugar de consolación en donde van los muertos. Y el asde es el lugar en donde va la gente que no obedecen. Y le hace una división allí en el lugar de tormento. Y le dice que hay un lugar en donde van los que obedecen y un lugar en donde van los que viven conforme a la palabra de Dios. Y así sigue siendo. Y lo decíamos ayer y lo narrábamos cuando hablábamos con respecto al tema de la salvación del alma. Ayer hablamos mucho del tema de la salvación del alma, pero sigue siendo igual. Sigue siendo de la misma manera. Y decíamos ayer, aunque tenga un cuerpo, aunque tenga un alma y aunque tenga un espíritu, aunque tenga un espíritu, aunque tenga un alma y aunque tenga un cuerpo, por mucho que lo ponga de allí para acá y de allá para acá, el orden de los factores no va a alterar la suma. Ese espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu baja a Dios que lo dio. El alma que tiene ahí, la perla preciosa que Dios te ha metido en ese estuche que nosotros cargamos aquí, es la que tiene el valor precioso y eterno. Y esa perla preciosa hay que cuidarla, aunque tú te mueras y el hombre coja hoy en día y te incinere, porque los hombres hoy en día han cogido por norma no querer llevar a la gente ya a los cementerios, porque es más fácil incinerarte. Cogen la ceniza y van, si es posible la tiran en un lugar, ya se quitaron de eso. Dios, en la mente de Dios tú sigues estando ahí. A donde quiera que te tiren, a donde quiera que te lleven, si te tiran en una fosa común, si te tiran en un río después de incinerarte, si te llevan a un cementerio, a cualquier lugar en donde te hayan llevado, no pueden matar el alma. No pueden matar tu alma. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el alma en el infierno. Bendito sea el Señor. En el lugar de tormento. ¿Quién puede matar el alma en el lugar de tormento? Ayer se lo decía en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 se lo narraba, versos 12 hasta el 15. Que van a ser juzgados los muertos grandes y pequeños
un día de pie, se van a poner de pies ante Dios. Tú no vas a estar ahí, yo no voy a estar ahí, le decía ayer. Yo no voy a estar ahí. Van a ser juzgados los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios. Y dice que van a ser abiertos los libros. Van a ser abiertos los libros, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, en que tú estás anotado, en que yo estoy anotado, y en que no van a aparecer anotados las personas que aquí no hayan intentado escapar por su vida, por su alma, que Dios le ha dado de gran valor, dice que van a ir a un lugar de condenación, y es el lugar en donde dice que fuiste rico. Eso no hay que dudarlo, mi hermano. Y si hay alguien ahí que no conoce a Dios, esto que no lo dude, porque aquí hay un relato que Cristo dijo, aquí hay un relato que Cristo relató, y así será. Que no le quede duda a ningún hermano que está ahí, que no te quede duda a ti, que a mí no me vas a quedar ninguna duda, y que no le quede duda a alguien que esté ahí que no conozca a Dios, o que esté claudicando acerca de este asunto. Si tú estás claudicando acerca de este asunto, sácate ese asunto de la cabeza, porque aquí me dice la palabra de Dios a mí que hay un rico, y había un rico, y Cristo lo relató, y había un mendigo que le llamaban Lázaro. Murió el rico, y dice la palabra de Dios que fue llevado al lugar que por norma le pertenecía y le correspondía. Pero fue llevado también Lázaro, el mendigo que estaba allí, y también fue llevado al lugar que le correspondía. Pero aquí, ahora había un problema, o no es un problema, que cuando muere aquí en esta tierra, no temáis a los que matan el cuerpo. Hay mucha gente que dice, después que yo me muera, pueden hacer lo que quiera conmigo, me pueden enterrar, me pueden quemar, me pueden tirar a donde quiera. Claro que lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer, porque este cuerpo, vuelvo y les repito, entra en un estado de putrefacción y se acabó. Pero en la mente de Dios está el espíritu, pero tu alma que es eterna, tu alma que es eterna en el mundo espiritual, tú no puedes ver, tú no puedes ver el mundo espiritual, nosotros los que servimos a Dios, nosotros los que vivimos en Dios, conocemos la realidad del mundo espiritual y sabemos que el mundo espiritual es más real que este mundo visual que nosotros estamos viviendo, y lo sabemos. Sabemos nosotros lo que entendemos de estos asuntos y de la grandeza y los misterios de Dios, que el mundo espiritual es más real, mi hermano, que el mundo físico y visible que nosotros estamos viviendo. Se lo digo, y usted puede asegurarlo así, de esa manera, y puede hablar con franqueza y cordura, sabiduría, capacidad, ciencia, inteligencia de esto, puede proclamárselo al mundo entero, que el mundo espiritual es más real, Esto es pequeñez, esto es pequeña cosa, mi hermano. Ahí afuera, las cosas que nosotros no podemos ver en el mundo espiritual son tan reales, más reales que estas que estamos viendo en el mundo visual. ¿Y cómo puede saber el pastor esas cosas? Porque las siento en mi vida, porque las vivo en mi vida, porque Dios me las revela, porque Dios me las muestra, porque Dios me habla, porque Dios habla mi vida, porque Dios habla mi corazón. Alabado sea Dios. Y Dios le dijo en una ocasión al profeta Eliseo, cuando entraron las bandas armadas de Siria, dice que su siervo Giesi le dijo: estamos rodeados, varón de Dios, bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios que Giesi salió, dice que Giesi salió en un momento afuera, no sé a qué salió Giesi. Y dice que cuando vio las bandas armadas que estaban alrededor, que habían mandado a buscar a su siervo, dice que Dios salió y le dijo a su siervo Eliseo: ábrele los ojos a este para que vea, ábrele los ojos a este para que vea que los que están con nosotros son más de los que están contra nosotros. Y dice que por un momento Dios le abrió los ojos al siervo Giesi, y el siervo Giesi dijo: Padre mío, carros de Israel y sus gentes de a caballo. Dice que estaban rodeados de ángeles en ese momento. Dice que fue tal el asombro que llevó Giesi, que no podía entender el mundo espiritual, no podía entender lo que había a su alrededor, pero dice que Dios le abrió los ojos. Dios te abre los ojos, pídele a Dios que Dios te abra los ojos, pídete a Dios
Pídele a Dios que Dios te deje sentir el mover de gloria en tu vida, que Dios te deje sentir un mover de glorias en tu vida, de tal manera que tú mismo, bendito sea el Señor, puedas entender en tu vida íntima que tú estás viviendo la grandeza y el poder de Dios, porque quizá a lo mejor en el tiempo, en los años que tienes sirviéndole a Dios, no has podido sentir en tu cuerpo y en tu vida ese mover de gloria que Dios está moviendo en estos tiempos y en estos días en que estamos viviendo. Quizá tú hoy en día lo ignores, mi hermano. Pídeselo a Dios, métete en la chequinaje, en la presencia de Dios, para que pueda vivir esos momentos, para que pueda vivir esa gloria y tú puedas experimentar que más son los que están contigo que los que están contra ti, aún en los momentos de dificultades por lo que tú estés pasando, mi hermano. Bendito sea Dios. La gloria de Cristo Jesús. Había un mendigo llamado Lázaro que murió y fue llevado al lugar en donde tenía que ir. Alabado sea Dios. Al seno de Abraham, al seno a lo que Jesucristo caracterizó en ese momento y en esa ocasión, porque Jesucristo siempre hablaba de la manera que el hombre y la mujer lo pudieran entender. Si llegaba y tenía que hablarle de agricultura, le hablaba de agricultura. Si llegaba y tenía que hablarle de arquitectura, le hablaba de arquitectura. Si llegaba y le tenía que hablar de la manera que tuviese que hablarle en el lugar en donde llegaba, eso era lo que me gustaba de mi maestro, y eso era lo que me gustaba de Cristo, y eso era lo que me gustaba, y eso es lo que me gusta del Dios que yo le sirvo. Amén. Que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que Él abra al hombre y a la mujer conforme a la necesidad, a la posición y al estado en que se encuentra y el estado en que está. Alabado sea Dios. Porque dice que en una ocasión llegó y había una mujer adúltera y fornicaria. Dice que llegó a un pozo y le pidió de beber a aquella mujer. Alabado sea Dios, que estaba allí en el pozo sacando agua. Y tú siendo samaritano, como yo que soy samaritana y tú que eres judío, ¿cómo me pides que te dé de beber? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice que establecieron una relación y Cristo le dijo: llama a tu marido. No tengo marido. Que no tiene marido, 5 maridos tiene, y el que tiene ahora no es tu marido. No era digna de que Cristo hubiera, ni siquiera siendo judío, siendo un profeta y un hombre conocedor del mundo espiritual, ni siquiera conversara con aquella mujer. A Cristo no le importó que fuera samaritana y que tuviera 5 maridos, que fuera fornicaria y que fuera de la manera que fuera. A Él no le importó, ni le importaba nada de eso, mi hermano, porque los fornicarios que están allá afuera, porque los adúlteras, las levianas, bendito sea el Señor, los gays y toda esa gente que están allá afuera necesitando, sedientos de Jesucristo, mi hermano, nosotros en estos tiempos tenemos que anunciarle con sabiduría, con capacidad. De alguna manera va Dios a proveer los medios para que nos acerquemos a ellos, y en el momento en que Dios siga proveyendo los medios para que nosotros nos acerquemos a ellos, mi hermano, no comencemos a golpear a esa gente que de alguna manera Dios está buscando la forma y los medios de acercarse a ellos para traerle, mi hermano. Bendito Dios. Amén. Bendito sea Dios. Nos vas a traicionar. A veces nos va a traicionar un poco el estado de religiosidad en el que vivimos. Bendito sea Dios. Y yo estoy dispuesto en estos tiempos en que estoy viviendo, mi hermano. Estoy dispuesto en que en estos tiempos Dios está proveyendo los medios para tratar con esa gente que está allá afuera. Porque allá hay gente que Dios tiene que salvarla. Allá hay gente que Dios tiene que sacarla del estado en el que están viviendo. Allá hay gente que Dios tiene que liberarla. Allá hay gente que Dios tiene que llamarla. Hay gente de esa que Dios la necesita aquí. Hay gente de esa que Dios va a traer aquí. Y está llamándole para que vengan aquí. Y lo va a usar como medio y canal de bendición para seguir haciendo su obra aquí en la tierra. Y lo vas a hacer así. Y lo estás haciendo así. Y lo vas a seguir haciendo así. Porque Dios es Dios y Dios es soberano. Él se acercó a la mujer adúltera mientras aquellas personas tenían las piedras en la mano porque la habían encontrado en el mismo acto de adulterio y querían apedrearla, porque en la ley de Moisés, que ellos no creían ni habían obedecido, porque en la ley de Abraham a lo mejor ellos no la habían obedecido tampoco, le decía que aquella mujer había que apedrearla. Dice que Cristo, puesto en tierra, escribía, alabado sea Dios, y dice que ellos con las piedras
en la mano, Cristo dijo: cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la primera piedra. Dice que todos y cada uno de ellos en un momento soltaron las piedras y se fueron caminando, porque dice que todos eran pecadores. Todos eran pecadores. Todos tenían falta, todos tenían errores, todos habían cometido falta de las cuales ellos creían que Dios no estaba al tanto de ellos, pero aún así Dios le amaba. Aún así Dios le amaba. Alabado sea Dios. Pero es aquí, el día aceptable es hoy. Es aquí, el día de salvación es hoy. Para el rico no hubo oportunidad, porque tuvo su oportunidad aquí en la tierra, tuvo su momento de gloria aquí en la tierra, pero nunca conoció a Dios. Ahora es el tiempo de que esa gente que están ahí, nosotros le hablemos de Dios. Amén. Porque el rico estando en el asde y estando en angustia, porque el hombre cuando está en angustia y clame a Dios, ahora que hay tiempo. Cuando el hombre está en angustia y clame a Dios, ahora que hay tiempo, Dios le va a escuchar. Pero mi hermano, cuando el hombre parta de aquí, de esta tierra, no va a haber oportunidad. Fue lo que le pasó al rico. Fue lo que le pasó al rico. Dice que estando en tormento y estando en el asde, y Lázaro en el seno de Abraham, estando en tormento y Lázaro en el seno de Abraham, dice que dijo: Padre Abraham. Se acordó de Dios en ese momento, se acordó de su padre, porque el sentido no se le va a ir al hombre, el sentido no va a desaparecer de la vida del hombre, porque el sentido que tú tienes y te da vida es el alma, es el ADN de Dios que tú tienes en tu cuerpo, que es eterno, es la genética de Dios que yo tengo en mi cuerpo, que es eterna. Cuando parte de aquí, y a eso que le llaman muerte, y a eso que los cristianos le llamamos dormir, y yo le llamo dormir al de los cristianos. Cuando mi cuerpo, cuando mi alma, cuando mi espíritu se separe de mi cuerpo, la Biblia me dice a mí que yo lo que hago es que duermo. Yo lo que voy a hacer es dormir y voy a ir a un lugar de consolación. Ahora la gente de allá afuera que no conoce a Dios le llama morir. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, mi hermano, de lo que es esto, de lo que es la separación del alma del cuerpo. A mí me dice la palabra de Dios que yo tengo un ADN que es eterno, que proviene de mi Dios, que yo tengo un ADN que es eterno, que yo tengo una semejanza a Dios, que yo tengo una vivencia de Dios metida en mi vida, en este cuerpo que es eterno. Y me dice que se separa de Dios, pero que no pierde la capacidad, la ciencia y la inteligencia. El cuerpo, que es putrefacción, sí que la pierde, pero me dice que mi alma va a ir a un lugar de consolación, a la misma presencia de Dios. Pero que los que parten de aquí conforme a lo que le sucedió al rico, van a ir y van a un lugar, bendito sea Dios, apartado, en lo cual dice la Biblia que van a ser atormentados. Y dice, como dice el rico, que estaba en un lugar de tormento, en el cual necesitaba que Lázaro mojara una punta de su dedo y fuera y le consolaba, porque el lugar en el que estaba era oscuridad, y el lugar en el que estaba, dice que no podía aguantar el calor que hacía allí en aquel lugar. Ahora bien, dice la palabra del Señor, que aquel hombre, estando en aquel lugar quiso encontrar la oportunidad de poder salvar a 5 hermanos que tenían. Quiso que se le diera la oportunidad de que Lázaro, el mendigo, del cual él nunca se había fijado, del cual nunca él había observado, que tenía una necesidad y una carencia aquí en esta tierra para mitigar la sed y el hambre que había pasado durante el transcurso de su vida aquí en la tierra, se mojara una punta de su dedo. Quería en esta ocasión darle orden a Lázaro, cuando nunca dio en su casa una orden para que le fuera traída una ración de comida en el lugar en donde estaba. Ahora creía que tenía la potestad, que tenía la autoridad de que Abraham, como dice él, o el mismo Dios, mandara la misericordia de Dios, mandara a Lázaro a que mojara una punta de su boca para que refrescara su lengua. Dice que Dios le dijo: no hay oportunidad, no hay ocasión, porque allá en la tierra tú recibiste tus bienes, viviste holgadamente conforme a la manera y a la vida que viviste, y Lázaro recibió sus males siempre, pero siempre tuvo el
comunión conmigo, sabiendo que había una esperanza eterna. Ahora no hay oportunidad. Dice que tuvo el rico una buena ocasión y una buena intención para los hermanos que vivían. Tanto era el tormento, mi hermano, que él se preocupó y no quiso que sus hermanos fueran allí. A lo mejor creyó que si alguno de sus hermanos en alguna ocasión tenían la ocasión de ser salvos, algunos de sus hermanos iban a tener la misericordia de ir allí a aquel lugar y sacarle o extenderle la mano en aquel lugar. Pero dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: ellos no pueden, bendito sea el Señor, no pueden. Dice que le dijo: envía a alguien, porque si alguien fuere de entre los muertos y se lo anunciare allá, bendito sea Dios, quizá a lo mejor le creerán, o quizá a lo mejor creerán. Alabado sea Dios. Pero dice la palabra de Dios: no hay ocasión. No hay ocasión porque los que quieren pasar de allí no pueden ir allí, y los que quieren venir de allí no pueden ir aquí. Así es que a los profetas tienen aquí en esta tierra que le escuchen a ellos, porque ya no hay ocasión, ya no hay oportunidad. Por eso es que aquí hoy el día aceptable, hoy es el día de salvación, mi hermano. Si oyere hoy su voz, no endurezca tu corazón. Si oyere hoy su voz, no endurezca tu vida, cristiano y no cristiano. Cristiano y no cristiano, bendito sea Dios. Siervo de Dios, libre o esclavo, no endurezca tu corazón, mis amados hermanos, porque no solo para los que están allá afuera y no creen. Hay muchos hombres y mujeres que están hoy en día dentro de las congregaciones y dentro de la iglesia, que aún siguen endureciendo el corazón a la voz y la obediencia de la cruz de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Mi amado, que el Señor le continúe bendiciendo. Es un privilegio. El tiempo se ha acabado. Es un privilegio. Es un privilegio poder estar reunido aquí en este lugar. La Iglesia Evangélica y Misionera Esperanza de Cristo, la Iglesia Evangélica y Misionera Esperanza de Vida, tiene el privilegio, bendito sea el Señor, de poder, mi hermano, de poder estar agradecido de todos y cada uno de los hermanos y los amigos que nos están visitando en estas horas y en este tiempo. Y en este tiempo en que vamos a seguir hablando de la cruz de Cristo, vamos a seguir hablando del Evangelio de Jesucristo, y será para nosotros un privilegio seguir hablando, bendito sea el Señor, de la grandeza y el poder de Dios. Estamos agradecidos en estos días y en este tiempo por los medios de comunicaciones, los cuales están transmitiendo, los cuales han transmitido y seguirán transmitiendo este mensaje de salvación que nosotros estamos predicando en estos días. Y sé que será un privilegio poder hacerlo para usted y para el beneficio suyo, mi amados hermanos. Así es que, mi hermano, que el Señor les bendiga mucho. Dios bendiga este programa, echando la red en estos días, que es lo que estamos haciendo, echando la red para ver los pecados que podemos extraer de ahí, de ese mundo, aquellos pecados que están ahí en ese mundo, que hasta ahora se nos han resistido como se les resistían a Pedro. Y yo sé que a Jesucristo, con la gracia y el poder y la misericordia de Dios, no se le van a resistir. Sacaremos todo lo que podamos, mi hermanos, en la red, lo traeremos, bendito sea Dios, y Dios hará lo que tenga que hacer en estos tiempos y en estos días en lo que nosotros estamos viviendo. Dios bendiga esa programación, echando la red. Dios bendiga a aquellos colaboradores y aquellas colaboradoras que colaboran con este maravilloso programa y este maravilloso proyecto que está llevando a cabo el pastor Raúl Santiago. Será para nosotros un honor y un privilegio seguir colaborando y trabajando con él también. Así es que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde en este tiempo, mi hermano, y un saludo a todos. Póngase de pies. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó: Sobre tu palabra echaré las redes. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serán hombres los que pescarás. Junto a ti buscaré otro mar. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó: Sobre tu palabra echaré las redes. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serán hombres los que pescarás. Junto a ti